Buenas tardes a todos. Os propongo que empecemos con algunos minutos de retraso, pero esto ha permitido que se conecten otras personas más. Buenas tardes, pues es un placer daros la bienvenida de parte de ICOM en Francia para empezar este ciclo sobre desarrollo sostenible, entendido de una forma muy amplia a nivel tanto social como medioambiental. Es un proyecto que imaginamos siendo el más abierto posible, porque sentíamos una verdadera necesidad como profesionales de museos de inspirarnos mutuamente y cuestionar nuestros modos de actuar. Y el principio de estas sesiones es muy sencillo. Eh, Se trata de invitar cada vez a 5 profesionales de museos a hablarnos de sus reflexiones y experiencia, cada vez con una temática definida. Ya os daré el programa global, y se trata de dejar el sitio para intercambios al final de cada sesión. Así que os invito tanto a hacer preguntas en el chat si lo deseáis, como a tomar la palabra al final de las presentaciones que escucharéis esta tarde y en las demás sesiones, para que estas sesiones sean lo más dinámicas posibles. Hemos construido este programa con este espíritu. Este programa se construye alrededor de 6 sesiones a lo largo del año, empezando hoy hasta el mes de noviembre, con un programa que podréis encontrar en el sitio web, pero os lo recuerdo brevemente. La primera sesión sobre patrimonio construido y arquitectura sostenible. Una segunda sesión tendrá lugar dentro de un mes, el 7 de junio, mediación de desarrollo sostenible. Una tercera sesión a principios de julio, el 5, sobre los retos societales del desarrollo sostenible. Y en la siguiente parte del año nos dejamos una pausa en agosto y retomaremos el 27 de septiembre sobre cuestiones de formación e investigación. El 18 de octubre daremos lugar a lo digital y el desarrollo sostenible, y acabaremos el 22 de noviembre tratando de planes de emergencia y reconstrucción. Todas las intervenciones que se presentarán esta tarde y en las demás sesiones se publicarán. Como lo veis una de las publicaciones de ICOM Francia, así que podréis encontrar estas informaciones en formato papel. Y para aquellos que no se pueden conectar en directo sobre la cadena YouTube de ICOM Francia, se grabará todo, y estas intervenciones son traducidas por los intérpretes que están entre nosotros esta noche, y a los que doy las gracias. Por tanto, inauguro la sesión necesaria y real de agradecimientos, porque ICOM Francia no hubiera podido celebrar este ciclo por sí solo. Así que es un placer para mí dar las gracias esta tarde a los socios del proyecto que cito: los comités nacionales de ICOM, ICOM España, Canadá, Líbano, alianzas regionales también, ICOM Árabe, ICOM LAC, y comités internacionales, ICTOC, ICOM CC, Matist, una agrupación de universidades de Quebec, representada aquí por Ort Fonseca, que está aquí esta noche con nosotros. También quisiera dar las gracias a las moderadoras de esta velada, Anne Bourges, porque queríamos que se asociara a nuestra reflexión sobre esta temática, y es una experta bastante única en esta materia, Hélène Vassal, que ha participado ampliamente con Cédric Bourgeat-Vallée, a la que también agradezco, a diseñar este ciclo. También gracias a Maurice y Nixia Matiné, que están detrás de sus pantallas, a los que, bueno, vemos a Alexa y Claude, no estoy segura, y ellos también han contribuido ampliamente a estos ciclos. No quiero demorarme más y quiero dejar la palabra a Anne y Hélène, así como a los oradores, a los que quiero agradecer especialmente por su participación en este proyecto. Os deseo una vez feliz velada. Muchas gracias, Emily. Unas palabras antes de dar la palabra a nuestra colega Ana Bourges, que va a introducir de forma más detallada este ciclo de 4 intervenciones, y luego con Ana animaremos la segunda parte de la velada, como lo has explicado, Emily, y esperamos, por tanto, de todos vosotros reacciones y preguntas, obviamente. Bien, pues como lo recordabas, y decidimos inaugurar este ciclo con la arquitectura sostenible y el patrimonio construido. ¿Y qué
no hay nada más natural que hablar del patrimonio construido, este entorno natural protector, pero limitador a la vez. Las exigencias medioambientales nos obligan a pensar de otra forma nuestra relación con un contexto que a veces es fuente de contradicciones. Esta noche espero sentar las bases del debate para intentar sacar inspiraciones a través de ejemplos y proyectos que, a través de su planteamiento sistémico, permitirán proponer herramientas estratégicas adaptadas a la mayor medida de lo posible. El arte de la arquitectura, por definición, es el arte del compromiso y la adaptación. Y quisiera citar aquí a Nicolas Delon, abrazar la complejidad. Pues se trata de esto. Gracias a todos por vuestra presencia. Veo que ya somos 78, lo cual está muy bien. Y le dejo la palabra a Anne. Anne, tienes la palabra. Muchas gracias, Hélène, y buenas tardes a todos. Es un verdadero placer hoy estar eh, a- animando esta velada junto con Hélène Basale y con Francia. Así que aquí represento a ICOMOS Francia y especialmente el grupo Clima y Patrimonio, al que animo dentro de ICOMOS y que se creó en junio de 2021, siguiendo la continuidad de lo que ya estaba en obra, como la creación de Comité Científico Internacional sobre Cambio Climático y ICOMOS, o sea, Climate Change and Heritage Working Group. O sea que está desarrollando justamente unidades de monitoreo, lugares del patrimonio mundial para estudiar el impacto del cambio climático sobre algunos lugares del patrimonio mundial como Petra, que justamente da lugar a evaluaciones hoy en día. El cambio climático ya tiene repercusiones sobre las poblaciones y el patrimonio a escala mundial, y esta tendencia se está empeorando de forma rápida. El principal reto es, por tanto, que evolucione el patrimonio para que se adapte al cambio climático y que participe de forma positiva, manteniendo siempre su valor patrimonial. Efectivamente, para mucho del patrimonio, el natural y el cultural, también museístico, no solo se trata de hacer frente al cambio climático, sino adaptarse a él, creando estrategias de gestión que permitan que evolucionen su valor patrimonial. La noción de riesgo no es actual. La acción y la adaptación para salvar el patrimonio está en curso. El diálogo entre ciencia y patrimonio se revela, por tanto, imprescindible y se empieza progresivamente. El coloquio internacional bajo la dirección de Francia organizó en marzo de 2022 el patrimonio y una ciencia para el futuro, una ciencia para el patrimonio, ha subrayado el valor de la alianza entre ciencia digital también, y el monitoreo de sitios naturales o patrimoniales. Las respuestas solo pueden llegar de identificaciones de vulnerabilidades y el desarrollo de nuevas visiones tecnológicas, y se trata de adaptarse, de implementar medidas sistemáticas a escala más restringida de los bienes culturales identificados con riesgos diversos, como la alza de temperaturas, la intensificación de los ciclos de humedad y sequía, que también se refiere a la humedad de suelos o la esterilidad de los monumentos, la contaminación soluble, contaminante, que también afecta la biología, o sea, está la biología que afecta los patrimonios. Por tanto, se trata de entender cómo restaurar y el impacto de esta restauración, y para ello hace falta medir el edificio, que es un sobre, como lo ha dicho Hélène, y que hay que entender cómo funciona para utilizarlo como tampón entre el clima exterior y interior. Es una etapa esencial para integrar las solicitudes técnicas y tecnológicas que nos impone la reglamentación medioambiental hoy en día. Así, la realidad de los usos del patrimonio construido, que también veremos esta noche, parece ser la noción que emerge de las reflexiones llevadas a cabo en los diferentes grupos. Las herramientas de diagnóstico deberán estar allí para crear una metodología que integre los diagnósticos, los usos sobre uso y consumo, y la adaptación que puede acompañar la renovación y la conservación de las colecciones. Se trata, por tanto, de elaborar un verdadero plan de gestión, y lo veremos también esta tarde, de sitios y colecciones que podrá integrar soluciones de protección, atenuación de efectos y también soluciones activas que permitan
aunar preservación y gestión de colecciones. Por tanto, hay que identificar los efectos, así como los potenciales que ofrecen esos patrimonios. Preservar es un acto verde, lo solemos decir a menudo y lo vuelvo a decir esta tarde. Conservar es un acto verde en sí, pero cómo hacerlo de la mejor forma posible, sostenible y usando y conservando valores patrimoniales. Por tanto, hay que medir nuestro impacto para evaluar mejor las consecuencias, optimizarlas, franqueando estas etapas hacia la adaptación y las residencias, sabremos lo que habremos podido salvar. Así que a través de diferentes ejemplos y proyectos que podremos esta tarde ilustrar este propósito, empezando a partir de ahora por la intervención de Alexis Corsia, el científico laborator del IRPA, Instituto Científico Federal de Bélgica, el Royal Institute of Cultural Heritage e Inventoria, estudia el patrimonio cultural y artístico de Bélgica. Annelies ha trabajado, lleva trabajando desde hace varios años en el Departamento de Conservación Preventiva, más específicamente se interesa o es especializada en lo verde, el vidrio, el metal y la cerámica, y trabaja en integrar medidas a corto y largo plazo para conservar las colecciones. Nos va a hablar específicamente del proyecto Climate to Preserve y la herramienta por su departamento, teniendo en cuenta la interdisciplinaridad de su equipo. Y le dejo a la palabra a Annelies. Hola a todos. Primero quiero dar las gracias a Anne y Helen por su invitación. Muchas gracias. Y también a Harriet por la interpretación. Yo quisiera hablarles de el Instituto Real de Patrimonio de Bélgica por este proyecto que es Climate to Preserve. Es un proyecto creado por la Unidad de Sostenibilidad de la que formo parte y nos centramos en la respuesta de emergencia y el consumo energético. Queremos integrarlo en las políticas y también como un proyecto de investigación. Así que esta diapositiva es una presentación del protocolo en sí. El objetivo del C2P, del proyecto C2P, es crear un protocolo y una caja de herramientas con números como un estudio de caso y un modelo. Por tanto, para este proyecto hemos trabajado con la Universidad de Liejas, especializada en sistemas climáticos, y la Universidad de Lovaina, especializada en física, y parece importante que participen este tipo de socios en este proyecto porque son expertos. Yo me especializo en el entorno de las colecciones, así que hablaré del protocolo y también del entorno de las colecciones. Ahora, veamos el protocolo aquí. Vemos que empieza con la creación del equipo y empezamos con una fase de documentación, como lo dijo Helen, o lo que dijo Anne. Es importante recabar información y es la fase más importante, más larga del proyecto. Así que recabamos información que existe y luego veremos qué información hace falta recabar además de la que ya tenemos. Parece muy sencillo, pero es la etapa realmente complicada. Una vez que se ha recabado toda la información, entonces analizamos y pasamos a la fase de análisis e implementación. Para el análisis, para la gestión del proyecto, pues hemos creado una herramienta que la Universidad de Lovaina es la que crea esta herramienta. Será una herramienta que se podrá usar para que lleve a cabo el análisis para nosotros. Así que
no será siempre un requisito usar esta herramienta, ¿eh? Bien, hay muchas formas de implementar estrategias para ahorrar energía. En las colecciones podemos mejorar el sistema energético y también desde el punto de vista menos tecnológico se pueden crear microclimas en el edificio, por ejemplo, con una capa de protección de los objetos, pero también se pueden cambiar los puntos establecidos. Y voy a hablar de recomendaciones. Aquí las vemos todas en una tabla. Solo hay un comentario. Esto es según el tipo de clima. Y esto indica el tipo de control que necesitan los edificios según el clima. Y esto es para un clima, pero se puede aplicar a cualquier clima. Así que si se ven las recomendaciones ICOM CCA o las ASRAE.1b y las azules son las recomendaciones generales para las instituciones de patrimonio cultural. Y también he puesto el clima B porque es para edificios históricos y es necesario. El A1 es un criterio climático muy estricto. Así que es para las recomendaciones actuales. Y ahora podemos ver la siguiente diapositiva porque he traducido algunos de los números que vemos aquí. Sí, gracias. Cuando se aplican estas líneas, estas recomendaciones a los tipos de edificios, se calculan las recomendaciones y cuando se aplica a una colección o a un edificio, pues se empieza con la media anual y se consiguen estos números. No voy a entrarme más en detalle, pero si habéis visto alguna tabla climática, pues esto aparece, o una tabla psicométrica, un diagrama psicométrico. Si estáis en una zona azul o roja, pues estáis en un tipo de clima u otro. También quiero especificar el hecho de que las recomendaciones son recomendaciones. Están allí solo para ayudarnos a encontrar un clima institucional o para saber qué clima podéis alcanzar y cuáles son los riesgos que representa. O sea, esto no es algo que tengas que cumplir como institución, solo es una indicación. Es solo una indicación si están en una cierta zona climática. O sea, de eso te sirve un diagrama psicométrico y un calendario. También parte de este proyecto es también que para que la gente se dé cuenta de lo que puede ser un clima institucional, qué tipo de clima puedes conseguir para perfeccionar tus colecciones dentro de una región y más allá. Por eso aquí estamos concienciando a las poblaciones con 3 versiones sobre la declaración sobre el clima. Una declaración en holandés, otra en inglés y otra en francés. Las podéis consultar porque estas declaraciones sobre clima explican las estrategias y el contexto en el que uno puede obtener un clima aceptable para las acciones. Subraya los riesgos e indica dónde se pueden ahorrar energía. Esto es una declaración más general que damos a los museos y les pedimos que las firmen, así que los leen y afecta también su gestión del museo y los ayuda a conseguir una conexión segura. También hay otra cosa práctica. Es el documento sobre crisis energética. Es un documento que convida durante la crisis energética con varias instituciones. Se ve
el tipo de los tipos de sistemas climáticos que tiene uno y las estrategias, y nos dan, explica formas de ahorrar energía y también subraya riesgos conectados a un cambio y adaptación en una estrategia de 5 años. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de hibernación en invierno, pero es una de las estrategias que hay. Así que espero que esto explique el tipo de trabajo que hacemos, sobre todo acerca de las colecciones. También creo que hay más gente aquí que se interesa más por los edificios, así que bueno, pues me pareció interesante hablar también de las colecciones y no solo de los edificios. Estoy abierta a vuestras preguntas si tenéis, creo que tenéis corrección, dirección de correo electrónico, y estaré encantada de contestar a vuestras preguntas si las tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Anelis. No sé si debo hablar en francés o en inglés. Sí, no, en francés está bien, es solo que las diapositivas están en inglés. Así que concentrarme en 2 idiomas al mismo tiempo me costaba. Sí, es más fácil tener un hilo conductor. Bien, pues muchas gracias por esta presentación interesante que muestra la interdisciplinaridad y también la disposición de herramientas en línea. Por supuesto, yo también tengo preguntas sobre la forma de compartir esta herramienta en línea y cuán de interactivo es y cómo podemos sintetizarlo todos, pero me quedo con las preguntas para luego. Pero esta idea de herramienta nos interesa especialmente hoy porque es una cuestión metodológica para generar climas también y evaluar los climas potenciales en las diferentes salas de los museos. También nos podemos preguntar cómo se administran las colecciones según los objetos y los climas. O sea que también es una cuestión importante. Esto nos viene perfectamente para pasar a la siguiente presentación de Danilo, investigador responsable de las colecciones del Palacio de Versalles, diplomado de Conservación Preventiva del Patrimonio de la Universidad de la Sorbona y dirige desde 2015 el programa de investigación EPICO, European Protocol for Preservative Conservation. Este es el proyecto que nos va a presentar hoy, mostrando esta metodología que se ha implementado en el programa EPICO, haciendo corresponder las consignas climáticas con el estado de conservación, las observaciones reales en las colecciones del Palacio de Versalles. Así que le dejo la palabra a Danilo. Gracias, Ana, y de nuevo gracias a todos los organizadores por esta bonita oportunidad de intercambiar. Voy a entrar en materia de antemano. El programa EPICO es una herramienta que ayuda a tomar decisiones en cuanto a prevención de colecciones históricas, pero también se trata de una cuestión que es el procesamiento climático de las colecciones. Quisiera hablar de este tema y sobre todo del método de identificación de las consignas de temperatura relativa a las colecciones. Esto puede tener una consecuencia importante sobre el dimensionamiento de las colecciones abiertas, el consumo de energía y las emisiones de CO2. Es decir, que esta es mi pregunta. Imaginar visitar un palacio calentado a 17 grados, por ejemplo, esto permitiría evitar el uso de humidificadores y ahorrar agua y luz. Y a modo de introducción, me gustaría confirmar el hecho de que los efectos del cambio climático descritos en los documentos de los científicos se revelan en nuestras observaciones en Versalles, y desde 2020 vemos alteraciones en las colecciones efectivamente
debidas al aumento de eventos climáticos extremos. Luego os podré dar unos ejemplos. Desde 2015 nos interesamos de forma más sistémica, especialmente al proyecto de investigación pilotado por el Palacio de Versalles y a través de la red de museos europeos. Esto nos ha permitido trabajar con 5 países europeos y también nos ha permitido conectar y recabar datos para darnos una imagen estadísticamente representativa e interesante de la situación y su evolución. Pero el tema que más me importa es el procesamiento del aire de los espacios museográficos, porque la ciencia nos dice que la atmósfera se está calentando debido a la emisión de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana, y sabemos que en el patrimonio construido tiene un papel importante sobre el clima local. Así que la calefacción en invierno pues afecta, por tanto, el clima. Así que, ¿cómo conservan las colecciones dedicadas? Por ejemplo, si se degrada el clima de una sala que expone un óleo, pues lleva a ahorrar energía, pero a la inversa, climatizar un volumen completo de salas en un palacio viejo, en un momento histórico como una iglesia, sin verdadera necesidad para las colecciones, pues esto puede llevar un consumo energético innecesario y emitir más CO2. Así que si queremos encontrar soluciones, debemos ir más allá de este planteamiento dicotómico que es la conservación por un lado y la cuestión climática y desarrollo sostenible por el otro. Y también sabemos que sobre este tema los profesionales de museos debaten sin llegar a recabar datos científicos. Pasemos a la siguiente diapositiva, porque veremos ahí otro esquema: conservación, cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad. Es interdependiente, por supuesto, y se basa en un punto de equilibrio que creo que existe, que es el conocimiento de los objetos y del estado de las colecciones. El estado de las colecciones que debemos conocer, y hay que encontrar, por tanto, el equilibrio entre todos esos elementos. O sea, que se trata de una evaluación por un planteamiento sistémico, como hemos intentado hacer gracias al Centro de Investigación de EPICO, o sea, el programa de investigación de EPICO. Y seguiré con un ejemplo emblemático, el de la Cámara de la Reina del Palacio de Versalles. Este salón forma parte de un conjunto de espacios para los que estaba previsto llevar a cabo unas obras en 2014 para una mayor seguridad técnica, pero a las obras el Departamento de Conservación hizo unas observaciones sobre el estado de los salones, incluidos las colecciones de la Cámara de la Reina, que contiene objetos entre los más valiosos y frágiles del palacio, que son los que vemos en la diapositiva a la izquierda de la cama, que es este armario, y las colecciones de la primera planta, que es la parte más prestigiosa. El estado de colecciones de este espacio no requiere un tratamiento especial, y paradójicamente, como vemos en la imagen al lado en el diagrama, pues se trata de un clima no conforme a los estándares museísticos. Así que unas emisiones del 25%, una exposición al pleno sur que sube la temperatura hasta 30 grados, una frecuentación hacia hasta 18.000 visitantes al día. O sea que el diagnóstico de conservación, es decir, el survey, como se llama en jerga técnica, sí se trata de minimizar las obras de climatización, porque se trataba de instalar equipos importantes y fragilizando el edificio, porque se trataba de pasar unos tubos de aire en el emplazamiento histórico de los objetos. Esto para traducir las preconizaciones de conservación y una necesidad de regulación que acompañaba, o sea, para regular las salas, y era demasiado estricto. Por tanto, frente a esta anomalía, el director de museo decidió
estudiar los conocimientos sobre conservación preventiva de viviendas históricas e investigación que se transformaría en el programa EPICO. Para el ejemplo en cuestión, los resultados de los equipos sucesivos y la aplicación del método nos permitió ampliar un rango de tolerancia sin afectar las colecciones, por supuesto, y con una menor invasión de la arquitectura, reduciendo el consumo de energético. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues lo vemos en la siguiente diapositiva sobre el programa EPICO. Pues ya he hablado de el por qué y nos pareció que hizo falta este proyecto. Bueno, pues se basa en 5 criterios principales y debería adaptarse al caso específico de las viviendas históricas. ¿Qué es lo que se expone en estos espacios? Pues son colecciones que tienen que ver más con los espacios en los que se encuentran y para los que se han creado. Así que el vínculo de causa y efecto es más fácil de establecer, y el planteamiento sistémico que relaciona todos los elementos fundados en una relación de causa-efecto ha sido muy importante para nosotros. Ha sido uno de los criterios más importantes, de hecho, y también hizo falta que este método fuera replicable y transferible a otras viviendas históricas. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de gráfica resultado de este planteamiento sistémico que cruza el estado de las colecciones y la condición de evaluación de las colecciones y la evaluación de riesgos, y se basa en una observación de síntomas de la salud de las colecciones. Y el nuevo programa, el que está en curso, el programa EPICO 2022 a 2025, deberá permitir identificar estrategias comunes entre el partenariado para a los retos impuestos por la crisis climática y energética. Ponderar el impacto del clima, entre otras cosas, de alteración y su evolución desde 2015, consolidar los datos que vienen de las diferentes herramientas digitales de EPICO, porque estos son datos dispersos y se trata de integrarlos en una plataforma digital compartida según orientaciones del Ministerio de Cultura y el Proyecto Nacional, que estos temas se debatirán en unas jornadas entre 2023 y 2025 en el Palacio de Chantilly de Versalles y en el Palacio Principesco de Mónaco, para encontrar soluciones y proponer bases de una carta de la que ya he hablado. Bueno, la Declaración del Clima propone una carta más específica sobre viviendas históricas para intentar mitigar los efectos del cambio climático sobre la conservación de las obras museísticas y al mismo tiempo reducir el consumo energético y de CO2. Acabaré con la siguiente diapositiva. Se prestará una atención específica en este programa a las prácticas tradicionales de mantenimiento de las viviendas históricas para integrarlas con las nuevas tecnologías de conservación. Sabemos que estos métodos tradicionales recomendados por los diferentes estudios nacionales e internacionales han sido redescubiertos, es a que se anima a que se redescubran estas prácticas tradicionales, y en Versalles hemos visto cómo estas dos variables de la ecuación pueden coexistir para incitar algunos ejemplos, y esto lo sabemos. Está el sistema de visualización de de ventanas y también el uso de telas, y también es algo sobre el que quisiera insistir, la baja de los objetivos de temperatura. Vuelvo a preguntaros, ¿este modelo económico actual en Versalles o en Francia en general, según las costumbres que tenemos como profesionales y visitantes de museos, podríamos imaginar visitas de museos calentados entre 16 y 17 grados, porque esto permitiría en numerosos casos evitar el uso de humidificadores y así ahorrar agua y luz? Bueno, pues gracias de antemano por vuestras respuestas y vuestro punto de vista, si lo queréis compartir, y gracias por haberme dado la palabra en esta bonita ocasión. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Anne, si quieres transmitirlas, sí. Hay 2 preguntas. La primera, que se dirige a Danilo,
y a la primera presentación, museos menos avanzados pueden beneficiarse de una metodología común, es decir, lo que están haciendo ahora se podría difundir y ser interesante también y aplicable para pequeñas instituciones. Sí, la idea del método en cuestión es que sea transponible, transferible. Por el momento lo hemos hecho en Excel para que los ficheros se puedan difundir. La idea, aprovechando el apoyo del Ministerio de Cultura y las orientaciones del proyecto, es crear una plataforma online, o sea, un sistema de libre acceso para que todos puedan beneficiarse de él, sin que haya transferencia de archivos, etcétera, sin que sea tan complicado. Eso es lo que todos queremos hacer. Es decir, abrir las investigaciones a todos, ¿no? Para que sean accesibles y que para un público mucho más amplio. Para Annelise, no sé si se le puede hacer también la pregunta. Sí, por supuesto. Para nosotros no creo que haya museos menos avanzados. Para nosotros el tema es que, claro, si no tienes aire acondicionado no controlas el clima, o sea que no consumes energía directamente. O sea que no es aplicable, pero en cuanto al resto, realmente es para todos los museos. No importa si tienes solo calefacción, si consumes combustible, lo que sea, es para todo el mundo. Sí, pero ustedes han creado una metodología y lo interesante sería que fuese accesible para todos. Ah, sí, pero la metodología tiende a un menor consumo de energía. Eso es lo que aspira a promover. Entonces, si no quieres trabajar, o de a ver, si no tienes un sistema de climatización, uno de todos modos puede hacer una especie de autoevaluación donde ves si hay una alta cantidad de energía que se podría ahorrar o no, o si hay poca energía que se podría ahorrar. Hay que ver si vale la pena. O sea que trabajar el tema de la climatización es importante, pero Danilo decía que habría que trabajarlo desde otro punto de vista. Y cuando Danilo hablaba de métodos tradicionales, dice, o sea, la pregunta es, ¿qué son los métodos tradicionales, no? Controlar las variaciones es importante, minimizar las variaciones térmicas en un edificio. ¿Quieres que conteste? Sí. A ver, aquí en la última diapositiva puse algunos ejemplos. Yo creo que la manera más fácil de explicar las cosas, bueno, hay libros, por supuesto, hay libros antiguos que se pueden redescubrir. Es también un trabajo de archivista, pero bueno, por ejemplo, tenemos el departamento de la Reina en Versalles, en la segunda planta. Cuando yo digo que hay que eh, mezclar los métodos tradicionales y modernos, bueno, hay métodos que permiten bloquear hasta el 40% de la energía solar entrante, manteniendo un nivel estético altamente satisfactorio. Son indetectables esos filtros y hemos combinado esos nuevos sistemas con tejidos reconstituidos que en principio revisten las piezas, o adornan las piezas, son cortinas, subcortinas, en las cuales que hemos forrado con técnicas de textiles muy ocultantes, o sea, muy opacas, y así podemos modular las distintas capas de cortinas y subcortinas, además de los filtros, para alcanzar los 50 lux que se quiere para preservar la seda pintada que está dentro. Y la luz natural se demostró que no solo es un elemento histórico y estético importante para el espíritu del lugar, sino que también se puede controlar con métodos tradicionales. Bueno, por supuesto que eviten utilizar luz artificial, no por la noche obviamente, pero bueno, permiten ahorrar
luz artificial. Estamos experimentando todo esto, pero hay muchos otros ejemplos de los cuales podríamos hablar. Bueno, es verdaderamente ejemplar esto, ¿eh? Porque esto tiene que ver con lo que decíamos al inicio, conservar el valor inmueble, ¿no? El valor patrimonial. O sea, no modificar los elementos, pero aliar el valor patrimonial con una innovación tecnológica que permite optimizar la conservación de las colecciones en el interior. La luz, por supuesto, que tiene un impacto en la temperatura, así que si se minimiza el aumento de los lux, también se minimiza la temperatura dentro del edificio. O sea que también es interesante en términos de clima en general. Esto vale la pena medir el impacto de la combinación de tradición e innovación. Yo creo que hacia eso nos tenemos que dirigir. Muchas gracias. Y luego está el tema de los 16 grados. Esa es una pregunta candente, efectivamente. Es una pregunta muy delicada, efectivamente, que suscita un debate. No tengo respuesta. Tengo ejemplos. Por ejemplo, en Inglaterra se sabe que asumieron esa decisión en los edificios del National Trust, que no son tan grandes ni con tantos visitantes como Versalles, pero en todo caso decidieron allí calefaccionar un poco menos, que haya buenos equipos para los agentes. No sé si es la solución, pero en todo caso me gustaría que se plantee el debate, ¿no? Para que nos preguntemos. Bueno, yo sugiero que mantengamos el resto de las respuestas para el final, porque ahora esto es una transición perfecta con la siguiente intervención, el cuestionamiento sobre los métodos tradicionales, ya que es un tema en el que Nilu se interesa desde hace ya un tiempo. Es miembro del programa presidencial iniciado por Jacques Chirac, diplomada del INCAT de Estrasburgo, doctora en Ciencias de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, y ha cofundado en 2011 la agencia Building for Climate en París, cuya práctica consiste en articular los aspectos medioambientales y culturales en la expresión de una nueva urbanidad más sostenible. Dirige varios proyectos en China, Marruecos, Burkina Faso, Sudáfrica y copilota talleres de urbanismo internacional sobre la resiliencia en Mayotte. Y es miembro también del grupo de trabajo que mencionaba Anne sobre patrimonio y cambio climático, ICOMOS. Y nos hablará de su experiencia en rehabilitación de los cascos antiguos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ning Liu. Sí, muchas gracias, Helen, por esta introducción, puesto que tengo aquí la palabra justo después de Danilo. La reunión de ICOM es ocasión de viajar, y justamente esta maravillosa foto tomada por todos nuestros socios de investigación en Pekín es una foto interior de la ciudad prohibida que hace eco a nuestro gran museo, Palacio Museo de Versalles. El tema que querría mencionar hoy tiene también que ver con la mirada de arquitecto. Con respecto a mis colegas que han mostrado cuadros y cálculos físicos, yo he elegido fotos para hablarles de la historia de la conservación de la ciudad prohibida. Nosotros como arquitectos hemos aprendido las bases, el proceso de todas estas investigaciones muy detalladas, ¿no? Me ha permitido aprender desde hace ya unos 10 años que la colaboración entre arquitectos que manejan el espacio y los físicos de los edificios y los conservadores del museo, toda esta colaboración es esencial para que la conservación de los centros antiguos de nuestros palacios museos. ¿Por qué hemos elegido un ejemplo como el
Palacio Museo Imperial? Pues bien, porque a veces el patrimonio no es solo la colección contenida, porque cuando vienen millones de visitantes, también es para visitar un marco de vida. Cuando uno viene a Versalles, los visitantes de todo el mundo intentan entrever en qué condiciones vivían los reyes y reinas de Francia. Al igual que los visitantes que van a la ciudad prohibida, su idea es ver cómo vivían, puesto que tiene 600 años esa sociedad, o sea, estamos hablando de 1400, cómo vivía la familia imperial en esa época, y es un ejemplo, quizás el sumum del pueblo chino, pero donde hay una concentración de historia y de arquitectura espacial, y justamente eso es lo que es importante para nosotros como arquitectos, como abordamos estos temas. Diapositiva siguiente. Tenemos la ciudad prohibida, que es enorme. Aquí he mostrado un extracto de la ciudad prohibida, que es, o una pequeña parte de la ciudad prohibida, que es el Palacio Yangtze, pero se trata de un espacio muy importante al oeste del eje central de la ciudad prohibida. Es ahí donde los emperadores de la dinastía Qing vivían con las emperatrices. Se trata de una arquitectura tradicional con mucha madera, ladrillo. El espacio central es el espacio de representación, pero también está todo el espacio que rodea el mini palacio dentro del palacio, que son espacios de vida, donde se ve aquí en la foto que extraje del sitio del Palacio Museo. Cuando se visita todos estos espacios, se trata de visitar, como en los departamentos, las habitaciones de la reina. Bueno, la idea es mantener el estado de conservación de estos tesoros, cada uno de los cuales tiene un valor inestimable en términos históricos y en términos arqueológicos. Los equipos chinos de investigación, es un equipo multidisciplinar, se ha descubierto que debido al cambio climático y a los efectos del cambio climático en el monumento, pues bien, hay varios problemas que han aparecido. Por ejemplo, en Pekín hay cada vez más problemas de lluvias súbitas con una cantidad de agua que cae en un brevísimo lapso, lo cual provoca un problema de evacuación de las aguas en un gran monumento como este. Hay picos de calor en verano o picos de hielo en invierno. Danilo habló de los 16 grados. Pues bien, el registro de temperaturas, como es una arquitectura de madera, no hay vidrio, pues bien puede variar de 3 a 27 grados entre el invierno y el verano. Un incremento de la salinidad, un aumento del agua, con lo cual hay moho, hay una concentración de condensación. O sea que para mantener el palacio en estado y permitirle al visitante ver el marco de vida hay que hacer un trabajo científico muy fino. Entonces lo que les muestro aquí es la parte invisible, porque si uno mira esta taxometría, gracias a toda la investigación arqueológica hemos descubierto que aquí lo que se ve a la derecha de la diapositiva se debe a la intensificación de las lluvias, pero también a la falta de mantenimiento y a la falta de conocimientos históricos sobre el subsuelo del palacio. Hay todo un trabajo de investigación en torno a los métodos tradicionales de evacuación de aguas, de drenaje y también del bombeo, porque en esta región del norte de China se utiliza la calefacción por el piso, por el suelo, para calentar en invierno. Entonces, para mantener el palacio abierto para todos los visitantes, hay un trabajo de arqueología, de mediciones, de medición del riesgo y de compensación que se ha hecho para mostrar un palacio casi como era en su origen, pero con una tecnología contemporánea y cálculos de físicos que son muy importantes para nosotros. De lo que yo me he enterado gracias a este proceso de trabajo, porque tenemos un equipo en China, en el sur de China, pero con un clima totalmente diferente, un clima subtropical. Pues bien, nos hemos enterado de que en general en climas diferentes las prioridades no sean las mismas, sobre todo con respecto al tratamiento del agua
con respecto al tratamiento de la ventilación. Entonces, hay una diferencia enorme también con respecto a la arquitectura europea, porque hay poca permeabilidad, ¿no? Para mantener el entorno interno. La arquitectura de madera, toda esta carpintería es naturalmente ventilada. La investigación demuestra que si se añaden nuevos cristales en algunos espacios, eso genera moho porque se ha roto el equilibrio. Entonces, con respecto a la lógica de la arquitectura original, por eso es que los diseñadores del espacio tienen que participar también en la restauración, sabiendo que hay que respetar el equilibrio entre los medios pasivos y los medios activos. El resultado que se ve hoy, con cosas muy bien preservadas, muy bien mantenidas, son resultados de investigaciones, encuestas, mediciones, pero también se controla el cambio de humedad, dejando al mismo tiempo el palacio abierto. Diapositiva siguiente. Aquí vemos este plano que nos permite entender lo siguiente. Ustedes conocen el plano general de Versalles, ¿no es cierto? No lo voy a mostrar, pero bueno, en un palacio donde una pequeña parte del palacio como esta, ¿no? Es una verdadera condensación de la arquitectura china que se estructura en torno al vacío. O sea que se vive alrededor de un patio central, quizás para el emperador la cosa era un poco diferente porque estaba el espacio central de representación, el espacio del cortejo, el espacio para las mujeres, pero bueno, se respeta la axialidad y la espacialidad de nuestra arquitectura tradicional. Nuestros arquitectos, junto con los científicos y su importante colaboración, logran conservar y salvaguardar esta autenticidad. Las opciones que elegimos son muy diferentes. Aquí en el norte hiela muy a menudo en invierno, y en cambio en el sur, cerca de la frontera con Vietnam, hay otro proyecto de investigación y en él demostramos que ahí quizás hace 15 grados en invierno, pero también está el problema de la capilaridad, porque los problemas, el microclima es diferente. Veamos aquí un ejemplo, una foto que yo saqué cuando fui de viaje de estudios a Japón. Se trata de lugares con gran afluencia y hay un desgaste de la estructura de madera y se ha hecho toda una reflexión a cargo de nuestro equipo. Este es un edificio en Kioto. Ven que está muy abierto, no hay aire acondicionado, no hay climatización. Es decir, que preservando el espacio, la autenticidad y el uso de todos estos espacios que estaban abiertos al clima externo, pues bien se adoptaron, o sea, los conservadores del museo adoptaron estrategias para acoger a todos estos visitantes y a la vez conservar esta estructura tan sumamente frágil. Y al igual que en el Palacio Imperial, conversamos con los arqueólogos y los conservadores. El examen aquí se hace 3 veces por semana, hay un mantenimiento mensual, hay reuniones trimestrales y cada año se identifican espacios de restauración. O sea que el mantenimiento es la clave de la conservación de estos espacios. Diapositiva siguiente. Por un lado está la parte de conservación, y es lo que me llamó mucho la atención cuando viajé a China o a Japón, es que esos espacios museísticos son también espacios culturales que les recuerdan a los niños y a las futuras generaciones el legado de lo que es un estilo de vida. Es decir, venir a visitar estos palacios como en Versalles permite a los niños y a todos los visitantes experimentar. Bueno, aquí vemos una foto, donde la niñeta esta se servía agua al lado de la fuente. La idea es que se proyecten en lo que es la manera tradicional de vivir con la naturaleza, ¿no? Con una unión entre el interior y el exterior. Diapositiva siguiente. Ahora vemos un gran paso. Desde hace algunos años visitamos lugares tropicales donde vemos que hay otras estrategias de conservación. Les muestro aquí un ejemplo en la isla de la Reunión, que visité en noviembre pasado.
Este es el Museo Histórico de Bilal, es una casa histórica, está abierta a un jardín, a la francesa, por supuesto tropical, y para disfrutar de condiciones ideales de conservación de esta casa histórica, ven que están cerradas todas las persianas, todos los postigos. Limitamos la visita a menos de 20 personas en el interior, con lo cual hay muy poca gente que puede visitar el interior, pero eso genera otra trayectoria museográfica. Diapositiva siguiente. Esto me resultó muy interesante porque esto es lo que se ve delante del Museo Departamental de Bilal. En este clima tropical, mientras se espera la llegada de un gran programa museístico para conmemorar la esclavitud en ese departamento, pues en esa provincia, a la espera de ese programa, hoy la visita o la síntesis de la visita, incluso la introducción se hace fuera. El clima es tropical, la gente se sienta a la sombra de un árbol, no se utiliza ninguna arquitectura, ninguna energía adicional para acoger a tanta gente. La idea es que la gente esté ahí en el jardín, se quedan unos 20 minutos, luego se visita la casa, se da una vuelta a los jardines, antes de eso se hace una síntesis, es un recorrido interesante para los visitantes y al mismo tiempo se conserva mínimamente la casa histórica, porque no está bien que esté siempre cerrada y nunca abierta a los visitantes, ¿no? Pero esta manera de visitar con visitantes que vienen de todo el mundo, que escuchan la historia de la casa y de la isla, me ha parecido muy interesante a mí como arquitecta para lo que es nuestro enfoque espacial. Diapositiva siguiente. Mi intervención es muy breve, yo he elegido esta foto que he tomado en Shanghái. Es en el 7º piso, en una pagoda de piedra, detrás de la cual está uno de los más antiguos templos de Shanghái. Ven la ciudad que se transforma y que corresponde a un plan maestro que hacemos. El centro en sí, o sea, el sitio este se extiende en unos 10 kilómetros cuadrados. La existencia de este monumento indica el respeto de la tradición y eso tiene un gran valor para la ciudad. Quizás sea también una costumbre oriental, china y japonesa, ¿no? Mediante la transparencia relativa entre el interior y el exterior, el espacio de la ciudad y el espacio del monumento, pues bien, eso quizás inspire a las futuras generaciones, eh, gracias a la evolución del exterior y a la constancia interior, que es el núcleo de nuestro valor cultural. Cuando yo era urbanista en ese centro, saqué esta foto e hicimos todo lo posible para mantener, conservar, digamos, la escala del parque y mantener todo un parque urbano que separe las torres o los rascacielos de el monumento. La pagoda tiene 35 metros de altura y hoy se la ve claramente en el skyline de la ciudad, porque no tiene nada a su alrededor y estamos muy satisfechos porque me parece que aquí es un verdadero éxito de integración y que permite perdurar, hacer perdurar nuestras tradiciones en un entorno contemporáneo. Muchísimas gracias por su escucha y si tienen preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, Ningyu, por esta intervención que nos ha llevado muy lejos y al mismo tiempo nos acerca muchísimo y nos indica que las estrategias de conservación y de visita pueden conjugarse gracias a métodos tradicionales y esto, es importante recordarlo, pasa por un marco de visita, el marco de visita que se crea y el confort del visitante en ese contexto. También recordemos, y esto tiene que ver con lo que decía Anne a modo de introducción, o Anne-Lise también, la importancia del trabajo en equipos pluridisciplinarios. Al escuchar estos equipos pluridisciplinares logramos desarrollar estrategias pertinentes y recordemos aquí el papel fundamental del arquitecto en ese programa y en esa estrategia global, este enfoque sistémico sumamente importante.
creo que dejaremos unos minutos para las preguntas luego. Y pasemos la palabra a Laurent Ricard, que nos acercará a otro territorio, que es el territorio de Hauts-de-France, el norte de Francia. Y quisimos terminar esta secuencia de presentación con la del Centro de Conservación del Louvre en Liévin, construido por el equipo de Just Partners y que incluye el tema medioambiental en su concepción arquitectónica y también en su vida diaria. Y luego sí, habrá un momento para dialogar entre todos nosotros, si les parece bien. Laurent, te presento en pocas palabras antes de darte la palabra. Laurent Ricard es jefe del Departamento de Construcción y Seguridad del Centro de Conservación del Louvre en Liévin. Es licenciado en Ingeniería Climática y Eléctrica. Tras 5 años en una consultoría de ingeniería de fluidos especializada en edificios culturales, en infraestructura cultural, se incorporó al Museo del Louvre como jefe de proyecto para la construcción de los espacios museográficos del Departamento de Artes Islámicas y Sala Sommer. En 2018 se unió los equipos para la construcción del centro y preparar el funcionamiento y mantenimiento. Y ahora nos hablará de los grandes retos que le esperan. Muchísimas gracias, Helen. Muchas gracias por esta introducción. Todo lo que se está diciendo es muy interesante. Claro que los contextos son diferentes. Nosotros no hablamos aquí de un patrimonio construido, un patrimonio edificado histórico, sino que se ha construido para ese uso desde el inicio. Y lo vemos en la diapositiva siguiente, a petición inicialmente del responsable del programa, dentro de los elementos que se transmitieron a los arquitectos, como ya ha dicho Helen, vemos la importancia del diálogo entre los arquitectos, y la verdad es que es todo un éxito este diálogo entre el director de obras, los usuarios, los futuros operadores del centro, los responsables del programa, todos. Ha sido un éxito este diálogo entre los distintos interlocutores del proyecto. Veamos algunos objetivos rápidamente en toda la parte del programa. La idea era un revestimiento que fuese hermético al aire, con una estabilidad hídrica la mayor posible, una gran inercia, con un aislamiento térmico que se implantó, ya hablaré luego en detalle. Elementos también relativos a la gestión de las aguas pluviales. Ya lo vimos justamente en la presentación anterior, estas aguas pueden llegar a plantear dificultades. El confort higrotérmico para las obras y para las personas. También la importancia del confort visual, la iluminación natural y artificial. Y otro punto importante, y en esto insistiré luego, que tiene que ver con las herramientas de desempeño o de eficiencia, la GTB, que están centralizadas. Hay un elemento muy importante que es el seguimiento, que permite con una herramienta como la que vemos aquí, aun cuando se pueda perfeccionar todavía, algunos detalles que se pueden mejorar, pero son marginales, permite, decía, garantizar el seguimiento de las instalaciones a diario, las alarmas, toda la parte de climatización, seguimiento de la producción de agua caliente, agua fría, y seguir todo el edificio a distancia y mantenerlo luego como dijimos hace un rato, porque el mantenimiento es muy importante. En la diapositiva siguiente vemos un esquema muy representativo de la traducción entre el documento programático, que se ve a la izquierda, hecho por Frédéric Ladon, y la parte de la derecha, que es el plano ya realizado hoy, del proyecto ya ejecutado, donde hay una traducción perfecta entre nuestra exigencia de que las reservas desempeñen un papel central y todo lo que gira en torno a las reservas, y que haya espacios de circulación, de recepción,
de oficinas, de logística. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Yo no tengo acciones en la empresa de arquitectura HP, pero la verdad es que han traducido todas nuestras necesidades impecablemente, con una limitación también del espacio de circulación, una racionalización del espacio y una lectura muy sencilla de todos los espacios. Hoy, al cabo de 3 años y medio de funcionamiento, nadie se ha perdido en el edificio. No hay millones de espacios entre los que circular, o sea, hay puertas, por supuesto, por una cuestión de clima, de seguridad, etcétera. Pero en las distintas visitas que hemos hecho, pues bien, nadie dijo, no entiendo cómo funciona el edificio. Es todo un éxito. Luego, en la diapositiva siguiente, vemos el concepto arquitectónico. Hubo una integración paisajística que se hizo maravillosamente. El edificio está semi-encastrado en el terreno. El arquitecto inicialmente quería aprovechar el terreno natural, que por supuesto se remodeló durante las obras, para aprovechar las tierras que estaban ahí en el lugar, para aprovechar la inercia, poniéndola alrededor del edificio, con un elemento importante del proyecto en términos de inercia, que es tener un techo vegetal de 18.000 metros cuadrados, con un aislamiento térmico, distintas capas de hermeticidad para evitar las fugas. Hay 3 capas de hermeticidad en el edificio, además de un sistema de detección de fugas. Y eso nos permite, ya de por sí, toda esta inercia nos permite la integración paisajística importante del centro en su entorno, y también lograr una eficiencia energética muy elevada. Y eso ya lo vimos en cuanto empezó a funcionar el edificio. Les doy un ejemplo. En julio de 2019 se batieron un récord de calor en la región del norte de Francia, con 42 grados entre las 12 y la 1. Y en los espacios en el espacio de las reservas había 20 grados, sin haber puesto en marcha todavía el aire acondicionado, porque estábamos en plenas obras. Había unos 150 obreros y todas las puertas estaban abiertas, y sin embargo hubo un aumento de entre 2 y 3 grados al cabo de una semana, porque claro, la inercia tiene su límite, ¿no? Y sin aire acondicionado, ahí nos dimos cuenta de que el edificio era muy hermético, a pesar de todas las puertas abiertas y con una gran inercia. En la diapositiva siguiente vemos ejemplos de la integración paisajística con las imágenes que se ven a la derecha y a la izquierda, espacios muy verdes, unos 4 hectáreas de terreno en las que los arquitectos, además de los 18.000 metros cuadrados de techo, incorporaron diversos elementos paisajísticos, árboles alrededor del edificio, que se inscriben en un arco verde que ya se había planeado con la creación del Louvre de Lens en 2012. Ven a la derecha una perfecta continuidad con el parque del Louvre de Lens, y a la izquierda ven el final del parque, ven este techo con una inclinación de entre el 12 y el 13%, no accesible al público por cuestiones de seguridad, pero que se integra perfectamente en el paisaje general. En la diapositiva siguiente, bueno, sin entrar en detalle, vemos el consumo de electricidad y agua. Este era un reto desde el inicio. Los datos de la programación arrojaban ciertos valores, nos acercamos rápidamente a ellos con el edificio, pero teniendo en cuenta todos los usos, porque está todo lo que es aire acondicionado, calefacción, luz, ciclos de anoxia y distintos elementos que permiten que el edificio funcione. Vemos un consumo de 932.000 kilovatios por hora en 2020. Para mí eso fue un año que, bueno, no fue un año de referencia porque con el COVID tuvimos una actividad restringida y además
estábamos en una fase de inicio del edificio porque abrimos en octubre de 2019. Y en octubre de 2019 hemos tenido un consumo un poco diferente, pero en 2021 hemos conocido una fase importante con talleres casi todos ocupados y hemos alcanzado 1,3 millones de kilovatios horas de consumo. En 2022 hemos conseguido a través de diferentes palancas, y volveré sobre ello más tarde, a bajar este consumo en 13,5%, lo cual es un logro. Y es un objetivo, seguimos intentando reducir. Este año vamos a atacar este consumo por diferentes medios y nos hemos dado cuenta viendo los diferentes consumos, como veis en la gráfica de la derecha, esta tarta, este queso, no me gusta mucho el término, pero bueno, hemos descompuesto los usos. El 75% del consumo tiene que ver con la producción de agua caliente y helada que permite humidificar o deshumidificar y también calentar los espacios para refrescar, un 9% para corriente eléctrico para diferentes puestos, un 15% de luces y un 1% de diferentes equipos. Así que abajo a la izquierda, y es bastante representativo, vemos un 50% del consumo que tiene que ver con la reserva, lo cual representa la mitad de la superficie del edificio, lo que es bastante lógico en cuanto al edificio. Luego, el consumo de agua. Bueno, pues seré breve, pero se intenta, o sea, ya hemos llegado a 600 metros cúbicos de consumo de agua. Un 38% representa la parte de humidificadores, un 34% la parte sanitaria, usos diversos, obviamente, limpieza de los espacios, y un 21% también limpieza y locales técnicos que también necesitan consumo. Ahí en estos 500 metros cúbicos también se intenta reducir el consumo. Hemos conseguido bajar en un 8,8% el consumo entre 2021 y 2022, a pesar del periodo de sequía. Y obviamente no regamos los céspedes, dejamos que la naturaleza pues prosiga, y también los tejados, pues dejamos que la naturaleza haga su obra, y los tejados pues están digamos, con tipo de césped, de pradera, y también dejamos pradera en vez de césped por todas partes. Y también queremos instalar colmenas. Esto es un reto que me he fijado en 2023 y veremos si lo consigo. También hemos empezado hablando de la comunidad de luz. Hay una larga, amplia vidriera a la derecha. En la imagen se ve, y también se han pedido luces cenitales para aportar luz natural y mayor comunidad para los usuarios dentro de los espacios de circulación, y especialmente abajo a la izquierda. Esto nos permite no encender las luces cuando no es necesario. En las zonas de circulación principales también hay luces, pero son LED, y en función de la luminosidad exterior se gradúa la luminosidad interna, pues eso según estas luces exteriores. Y como veo que pasa el tiempo, es verdad que a veces hablo demasiado sobre este tema. Las acciones cotidianas, bueno, pues os dejaré ver los detalles, pero hay dos elementos importantes. Están los usuarios y los sensibilizamos para que no dejen las puertas abiertas, para que apaguen las luces cuando dejan una sala de reunión o un despacho. Eso es importante. Hemos conseguido, y eso es muy importante, hace poco, con el ejemplo que ya se hace en el Palacio, hemos parado, eh, o sea, ahorramos energías desde hace unas semanas, así que
todavía seguimos buscando pistas de mejora para mejorar las instalaciones y los ahorros que podemos conseguir a nivel energético. Y finalmente, con los encargados de mantenimiento hacemos un seguimiento de nuestros consumos para justamente evitar las derivas de consumo. En las últimas 2 diapositivas, para cumplir con el tiempo impartido, pues hacemos seguimientos climáticos, tenemos que hacer un seguimiento y hacemos una gestión técnica de la vivienda, del edificio, perdón. Y luego controlamos que se hace bien el seguimiento climático y cada 2 años colocamos sondas que dan la orden a las instalaciones técnicas de climatizar, refrescar, deshumidificar. Y ahora lo que hacemos, y me parece que hoy todavía no se incide bastante en esto en otras instalaciones técnicas de otras instalaciones, pues una regulación por sonda. Esto es muy importante. Otra cosa importante es todo este trabajo que se ha hecho sobre ventilación, el aire, el reciclaje. O sea, llegamos a un 0,3 o sea, 0,3 volúmenes por hora. Lo hacemos porque cuando renovamos aire, cuando no hay público en el espacio, pero también es importante que el índice sea muy bajo para que el aire dentro de los espacios sea siempre igual. Y finalmente, la gestión de residuos. Intentamos reducir la cantidad de residuos a través de reciclajes de cajas. Cada caja es individual, por tanto intentamos reciclar esta madera a nivel interno y lo volvemos para otras cajas o lo damos a otras instituciones, y esto es importante también. Y también otra anécdota, pero importante, para los fumadores se reciclan las colillas de cigarrillos. Y en 2022 esto nos ha permitido no contaminar 6.600 metros cúbicos de agua con colillas que se hubieran tirado por allí y que hubieran podido contaminar las capas freáticas. Por tanto, infiltramos las aguas pluviales in situ para que esta capa freática nos pueda nutrir en agua, calor y helada a través de bombas de calor. O sea que esta agua reciclada de aguas pluviales la usamos para producir agua caliente y helada. No dudéis en hacerme preguntas, he intentado ser breve, pero a veces hablo demasiado y de antemano disculpas por ello. Muchas gracias, Laurent. La idea es que dejemos unos minutos para preguntas, por supuesto. Nos quedan unos 10 minutos juntos para volver sobre lo que se ha podido presentar hasta ahora y os agradecemos por ello. Tal vez podríamos volver sobre la cuestión, pero que también es un comentario del colega de la Universidad de Quebec, como lo hemos visto en el chat. Escribe si el cuestionamiento de las normas de conservación dando los retos de cambio climático son un cambio radical o solo unos cuantos reajustes necesarios que están en curso. Annelies y Danilo, sobre este tema del cuestionamiento profundo de nuestras prácticas. Yo creo que habéis contestado en parte esta pregunta, pero igual puedo completar lo que ya habéis dicho. Adelante. Gracias. Yo creo que es un verdadero reto que debe ser revolucionario porque se trata de cambiar normas y consignas, y esto puede tener un impacto muy importante sobre el dimensionamiento de las máquinas, el consumo de energías y también el seguimiento de las colecciones, porque en cuanto más parámetros que controlar, más estudios hay que hacer, y esto se va a
tener en cuenta con el calentamiento climático, porque si incrementa el calor general, por ejemplo, pues esto podría requerir ajustes específicos para, y por tanto, podríamos intentar bajar la temperatura en invierno y podríamos basarnos en un conocimiento profundo, y esto podría usarse también para refrigerar las cuartos en verano. Y esto es primordial porque las obras que vamos a hacer ahora tendrán una consecuencia para los 50 o 100 años que vienen. Por tanto, es una pregunta muy importante, es esencial, diría yo. Muchas gracias, Danilo. Anneliese, te doy la palabra porque creo que te debes ir a las 7 en punto, ¿verdad? No, estoy justo con un pie en la puerta ya. Pero vemos que a veces es muy complicado y otras veces con la declaración del clima que hemos presentado a muchos museos que la han firmado, pues yo he recibido muchos comentarios y los comentarios van en todas las direcciones. Los edificios históricos dicen, bueno, es severo y no damos muchas cifras, así que es una forma de pensar en recomendaciones y no tanto en dar unos números muy estrictos. Otros en museos tradicionales dicen que no les parece tan estricto, pero sí vemos que hay un cambio de espíritu, un cambio de mentalidad, pero no siempre por las buenas razones. O sea, la gente no siempre quiere dar los museos por buenas razones, así que depende de cada uno y de cada caso particular. Y yo creo que lo que hace falta es la educación. ¿Qué son los riesgos que corren las colecciones? Un edificio se puede dañar por varias razones, así que queremos ser conscientes y intentamos ver las ventajas y las desventajas y solemos ser los intermediarios entre ingenieros con poca experiencia y los arquitectos, o sea, ingenieros que tienen poca experiencia con edificios históricos y arquitectos que depende, pero que pueden tener experiencia con los edificios históricos y la gente encargada de mantenimiento. Y con estos dos documentos, pues estos son comprensibles para todas las partes y ayudan a la comprensión entre todos. Muchas gracias. Si me permites añadir algo. Sí, adelante. Eso es lo que tienen en común todas esas presentaciones. No son consignas sistemáticas. Se trata de adaptarlas según el estado de conservación de las obras y es lo que hace EPICOM en su programa. O sea, se trata de seguir el cambio de costumbres y ajustarse en función de esto. O sea, no se trata de hacer algo sistemático, sino de conocer el estado de conservación y también la arquitectura, como lo mostró el niño. Se trata de también conocer los métodos tradicionales. Esto pasa a veces por arqueología, para entender mejor las técnicas que valoran técnicas pasivas y no usaba el aire acondicionado sistemáticamente. Así que se trata de conocer mejor los edificios y el estado de conservación según lo adaptativo. Esto pasa también por la divulgación, como lo hacéis. Y me gustaría que cada uno aquí lo recordara, Annelies, Danilo, Nilio o Laurent, el trabajo que podéis hacer en coloquios y publicaciones, pues os invito a que nos transmitáis los enlaces
a los diferentes proyectos que habéis citado. Y Danilo, tal vez podrías hablarnos del proyecto Espadón. Lo has comentado un poquito, pero brevemente. Y es muy interesante. Así que cada uno podría citar una o dos iniciativas actuales dentro de vuestros proyectos o para este verano o para 2024, o sea, según la pertinencia que os parezca frente a los temas que ya hemos abocado. Sí, adelante. No sé si yo puedo hablar de Espadón, si soy la persona adecuada para hablar de Espadón, porque queremos ser Espadón, pero es un gran proyecto nacional del Ministerio de Investigación en colaboración con el Ministerio de Cultura y nos debería permitir que todas nuestras bases de datos, en este caso de conservación de colecciones y de arquitectura, sean interoperables. Yo voy a aprovechar este gran y magnífico proyecto para encontrar una solución a la multitud de bases de datos entre pico y alteraciones, el mantenimiento, los decorados, la arquitectura, la luz, pues todo esto debe ser interoperable y así también podríamos aprovechar las nuevas tecnologías, porque dentro de Pico y en el marco de Espadón podríamos usar la inteligencia artificial para intentar cruzar todos esos datos para una lectura transversal más rápida y para poder llevar a cabo un diagnóstico local y prelocal sobre las alteraciones de un lugar dado y yo qué sé, luego puede ser a nivel nacional o internacional. No sé si lo he explicado bien, es un proyecto ambicioso y complejo y apasionante. Yo creo que esto nos dará muchas posibilidades. Sí, si conseguimos cabalgar la ola, como decimos en italiano. Bueno, Castalievo creo que ha pedido la palabra para completar lo que has dicho. Si está Pascal con nosotros, con mucho gusto. Sí, Pascal, adelante. Sí, Helen, gracias Danilo por evocar este proyecto tan importante en el que el Ministerio de Cultura está especialmente implicado para crear, para usar la expresión usada por los investigadores en este proyecto, un proyecto implementado. Y esto en un contexto europeo que ha sido una gran licitación de la Unión Europea por construir un cloud europeo de patrimonio cultural. Es un proyecto extremadamente ambicioso y actualmente existe un consorcio, o sea, se está creando un consorcio para aportar una respuesta a esta licitación. Es un consorcio con un enlace franco-italiano y espero que este consorcio gane esta licitación porque el proyecto ambiciona permitir un buen intercambio de datos entre entidades patrimoniales e investigadores para poder cruzarlos, trabajarlos. Y lo que también me parece muy importante es la soberanía de estos datos que interesan mucho a los GAFAM. Este es uno de los objetivos de este cloud. Y también se trata de que las entidades, los centros de mediana o pequeña importancia, que no tienen los medios de los que tienen Versalles u otros, pues que tengan acceso a herramientas compartidas para poder eh, administrar y gestionar de forma sostenible y a largo plazo los datos a nivel nacional y también europeo. Y también, ya que tengo la palabra, quisiera hablar de algo que tiene que ver con los temas de hoy. Primero quiero dar las gracias a los oradores porque ha sido apasionante esta diversidad de puntos de vista. Entre el Ministerio de Cultura francés y italiano estamos creando un partenariado con Danilo sobre la formación, investigación y acción en materia de patrimonio cultural. Y en este marco existe una serie de seminarios, Angos participó en alguno de ellos, y
en esto dialogan investigadores y profesionales tanto italianos como franceses, y la temática de este seminario, pues, o sea, de la primera ola de seminarios, justamente es patrimonio y transición ecológica. La siguiente fecha, y podemos participar a distancia, pues será el 20, si no me equivoco, el 27 de junio a la mañana. Y si me pudierais dar vuestros datos en la lista de difusión. Sí, pasaremos la información en Econ Francia. Yo no tengo ningún enlace de inscripción por ahora, pero Hélène, lo transmitir si quieres. Sí, perfecto. Y es apasionante porque permite cruzar las miradas sobre este tema importante para imaginar proyectos comunes. Muchas gracias, Pascal. Yo quería tomar la palabra y después tendremos que clausurar esta sesión. Lin, yo querías intervenir. Intentaré ser breve. Me parece que este intercambio es apasionante y, por supuesto, invito a que acudan los arquitectos, y también me parece que la conservación y la restauración de museos y palacios, palacios, permite crear espacios de conservación propios de las obras, y esto, para eso hay unos conocimientos. Y según mi experiencia en países tropicales y también en China y Japón, nos damos cuenta de que la tecnología es esencial para dominar espacios tanto externos como internos, y sobre todo cuando no se impermeabilizan, no están impermeabilizados los espacios. Es difícil porque a través de una ventilación activa y medida, cuando las puertas están abiertas, ahí es donde estamos en una buena época, porque con métodos de simulación y vigilancia e investigación durante la ocupación de museos lo podemos conseguir. Así que este verano organizamos una formación en el sur de China sobre arquitectura abierta, y es una formación abierta a los estudiantes en cuarto año, o sea, de máster y doctorandos apasionados por el patrimonio. Así que hemos conseguido un presupuesto de la Universidad Fides de China. Yo lucho por conseguir más dinero para organizar ese tipo de talleres en línea e in situ en el futuro. Así que le daré la palabra a Anne Borges en caso de que nos escuchen auditores, jóvenes oyentes, pues esto podría dar lugar a una red importante e interesante. Es lo que hacemos, como lo ha dicho Laurent, y en realidad hemos intentado atraer a los expertos que trabajan en cibernética hacia lugares más rurales que necesitan que se restaure su patrimonio y que no constan con un equipo de peritos. Así que acudirán a ver qué soluciones más adaptadas, considerando lo que he dicho, la diferencia climática. Muchas gracias por vuestra atención. Lingyu, o te invitamos al CCL cuando quieras. Gracias. Nos vemos pronto. Anne, ¿querías añadir unas palabras de conclusión? ¿O hay alguna otra pregunta? No, no, pues solo sobre lo que ha dicho Lingyu, la importancia de la formación, efectivamente. Hemos identificado en grupos de trabajo dentro de la Dirección de Innovación e Investigaciones del Ministerio de Cultura. Hay un grupo que trabaja sobre la formación, y esto está incluido, y nos gustaría trabajar para identificar estas técnicas tradicionales de las que todos hemos hablado hoy. Se refieren a climas, y cada país, cada región, bueno, ha hablado de China, pero también existe en Francia. Lo hemos visto en Comos. Hemos mostrado que dentro de las diferentes regiones hay diferentes climas con diferentes tipologías de arquitecturas, y justamente se trata de gestionar el agua y el calor. Hay que identificar esto de forma interdisciplinaria, y también acerca de la formación de arquitectos para que lo tomen en consideración.
el concepto arquitectónico que pueda aplicarse a los museos igualmente. Así que esto era una idea. ¿Alguna otra cosa? Sí, me parece muy interesante esto y también el tema de nuevas tecnologías y la aportación de la investigación sobre estos temas. Es importantísimo. Será uno de los temas de nuestro ciclo, Emily, me parece, en otoño, así que volveremos sobre estos temas y a modo de conclusión quisiera invitaros a participar a la siguiente sesión dedicada a la mediación del sujeto a través de las exposiciones y de las herramientas que ponemos a disposición del público sensible a estas cuestiones en todo tipo de museos y colecciones. Se tratará de una reunión del 7 de junio, ¿verdad, Emily? Y será un gusto volver a veros. Y os queremos dar las gracias por esta velada y estos intercambios apasionantes. Nos vemos pronto. La siguiente sesión tendrá lugar el 7 de junio y vertirá sobre el 17 de septiembre investigación e información. Gracias a todos los oradores, gracias a Ana y Helen por vuestra moderación y gracias a todos los que habéis participado en esta sesión. No dudéis en ir a las redes sociales para volver a ver esta reunión y nos vemos de nuevo el 7 de junio. Que tengáis una buena velada. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias.